nosotros tenemos un padrón electoral de 16 millones de habitantes. ¿Qué pasaría si de esos 16 millones de habitantes votan 4? ¿Sí? Y de esos, una consulta popular tenga por el sí para que gane 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes proporcionalmente decidieron sobre 16. Por lo tanto, la decisión no tiene una legitimidad. En democracias inestables, el voto es obligatorio. Dice Esteban, ¿cómo vas? Queridos amigos del comercio, bienvenidos a la Pizarra EC, el lugar donde las ideas son el motor y lo más importante. Así que en esta ocasión hemos traído a Esteban Ron, él es el decano de jurisprudencia de la SEC. Muchísimas gracias por venir a este espacio, a inaugurar este espacio del comercio. ¿Cómo vas? Muchas gracias, George. Sí, siempre es un gusto atender tus invitaciones, las invitaciones del comercio. Y nada, estamos a las órdenes desde la universidad. Vamos a ver con qué locura me pides el día de hoy actualizar. Bueno, te cuento que este es un lugar donde las ideas son el motor, lo principal. Entonces te voy a dar una tiza para que por favor cojas estas tizas de el Team Michimercio. ¿Ya? Y vamos a hablar en esta ocasión sobre por qué votar. Mientras tanto, cuéntame, ¿cómo te enteraste que el comercio salió de nuevo al aire? Cuéntame cómo fue esa situación. Bueno, realmente lo que tú ves y la expectativa que posiblemente se genera en redes sociales, además eso de tener al vocero directo que eres tú y recibir la invitación, nada. Y cuando entré acá al estudio, veo la pizarra, veo tizas, que es la vieja escuela, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero nada, a mí me encanta hacer esto porque, recuerda, soy profe en la Universidad SEC, en otras universidades, y me siento en casa, ¿sí? Entonces voy a desarrollar, me lo pones un poco complicado porque el concepto, es bastante amplio, sí, es muy, muy amplio. Claro, aquí tenemos algo que es amplio y eso nos va de alguna forma a limitar, pero también nos puede poner en algún momento... Sí. Voy a tratar de conceptualizarlo. Conceptos. Sí, voy a tratar de conceptualizar, generar ideas y finalmente concientizar la importancia de la votación bajo los esquemas y características del voto en el Ecuador, a diferencia de otros países. Claro. Sí. ¿Qué es votar en principio? Ya, de una. Verás, yo en clases... Sí, o sea, hay que ponernos cómodos porque esto significa mover las ideas, ponerse un motor de las ideas. Sí, sí, esto es un motor de ideas y como te digo, me siento en la actividad que hago todos los días. Ajá. Entonces, claro, de aquí tengo que ir a dar sistemas políticos comparados, que es un poco diferente, pero estamos. Verás, voy a tratar de coger un poco de tizas de colores para tratar de conceptualizar esto, ¿ya? Claro. ¿Por qué votar? Tendría dos esquemas, ¿ya? Bajo las características del voto, tenemos un esquema de obligatoriedad, ¿ya? Es algo propio de Ecuador, ¿cierto? Es algo propio de Ecuador y de otras legislaciones, ¿sí? Y por otro lado tenemos, no es un antagonismo, sino es una modulación, George, el tema de la voluntariedad. ¿A qué nos referimos con voluntariedad? Si tú quieres, vas a votar, si no quieres, no vas a votar, ¿sí? Entonces, ¿por qué votar en el caso de Ecuador? Y vamos poniendo las características acá de Ecuador. De cambio de tiza. Sí. Es que nuestro voto es obligatorio, pero modulado. ¿Qué significa esto? Que todos los ecuatorianos estamos en la obligación de acudir a las urnas cada vez que hay un proceso electoral, ¿sí? ¿Y por qué hay una modulación? Porque se puede votar desde los 16 hasta cualquier edad, hasta que tú vivas, digamos así. Claro. Sin embargo, o hasta que tú quieras. O hasta que tú quieras, ya. Sí. De los 16 hacia abajo, no se puede votar. De los 16 hasta los 18 años... Tú podrías. Es voluntario. Caemos dentro de la voluntariedad, ¿no es cierto? Y desde los 18 hasta los 65 años, ¿sí? Es obligatorio. Esa es la primera característica que nosotros tenemos en el Ecuador y por lo tanto tenemos que ir a votar, ¿sí? ¿Por qué es obligatorio el voto en el Ecuador? Hay varias conceptualizaciones y principalmente dos teorías, ¿ya? Sí. La primera de ellas, incorporamos un nuevo concepto, la legitimidad de las decisiones. Es decir, que cualquier tipo de decisión, y principalmente democracias inestables como la ecuatoriana, van a ser legítimas si es que tienes a los votantes ahí. Nos vamos a ir a un tema de consulta popular, ¿no es cierto? Sí, que esa es la coyuntura del momento. Esa es la coyuntura del momento. Si tú no tendrías, nosotros tenemos un padrón electoral de 16 millones de habitantes.
¿Qué pasaría si de esos 16 millones de habitantes votan 4? ¿Sí? Y de esos, una consulta popular tenga por el sí para que gane 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes proporcionalmente decidieron sobre 16. Por lo tanto, la decisión no tiene una legitimidad. En democracias inestables, el voto es obligatorio. Así es. Te pongo un ejemplo en el tema de la voluntariedad. ¿Sí? El voto voluntario, George, es cuando... por ejemplo? Colombia. Colombia. Ese es el claro ejemplo y es nuestro parangón comparativo como sistema político, democrático y además legal. El voto es voluntario, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con el voto voluntario? Que ellos tienen un factor social que es bien complicado de explicar, pero es la cultura política. ¿Ya? ¿Qué pasa con la cultura política? Genera conciencia. ¿Ya? Es decir, que tú eres consciente de que vas a votar y tomar decisiones, pero por otro lado, aceptación. ¿Qué significa la aceptación? Que tú, George, o en general, estás dispuesto a decir y aceptar las decisiones que otras personas tomen por ti. Claro. Porque es histórico. Y el tema de conciencia es la efectividad con la que los colombianos van a votar. ¿Te acuerdas la consulta popular respecto de las FARC? Esa que se denominó del CISAS. Ajá. Ya. Esa es una de ¿Cuántos votaron ahí? No te tengo el dato exacto, pero es la consulta popular histórica con menos votación. Claro. ¿Sí? Con menos votación en la historia colombiana. Y claro, luego se decía, pero no hay legitimidad. Lo siento, tú ya tienes esta configuración. Claro. Entonces, ¿por qué votamos, en el caso de Ecuador, para que las decisiones sean legítimas? Es muy diferente a lo que se hace en otros Es muy diferente a lo que pasa en el sistema voluntario. Porque ahí es de conciencia. Y tú aceptas lo que te diga el resto, ¿no? ¿Cierto? Así es. Y también, como te digo, de aceptación. Conciencia y aceptación. Yo soy consciente de que no necesariamente tengo que ir a votar, pero también acepto las decisiones que otras personas toman por mí. Es un concepto histórico. Imagínate lo que pasaría en el Ecuador. Totalmente divergente al nuestro, porque nosotros tenemos un esquema obligatorio históricamente hablando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué votar? Porque en primer lugar es una obligación. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta obligatoriedad? Que te genera legitimidad. Y que esas decisiones, ya esto nos metemos un poquito en el ámbito de la administración pública, sean estables, ¿sí? ¿Y legales? Ya son legales. Ya son legales, ¿sí? Ejecutables, pero lo más importante, fiscalizables. ¿Y por qué? O sea, que se pueda rendir cuentas. Que se pueda rendir cuentas, porque tienes a todo un país votando. Esa legitimidad del voto obligatorio te genera esto. La estabilidad, ¿qué significa? Que cualquier decisión que nosotros tomemos tiene que permanecer en el tiempo. En segundo lugar, la ejecutabilidad, consulta popular. Lo que el pueblo mandó, el gobierno se hace cargo. Claro. ¿Sí? Y fiscalizar. Si el gobierno no ejecuta, te fiscalizo, juicio político y demás. Entonces, esa es la gran diferencia del por qué votar. ¿Sí? En el caso de Ecuador es obligatorio y te genera una legitimidad. Hay una consecuencia operativa. No me gusta tratarlo porque me voy a desamparar del tema técnico. Pero no importa, está bien. ¿Qué es lo que te da el voto en el Ecuador, George? ¿Te da un estatus? No necesariamente. ¿No? ¿Te da una conciencia votacional? No. Tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa con la obligatoriedad? Que nuestra obligatoriedad es sancionatoria. Así es. ¿Ya? Entonces hay una sanción porque si tú no votas. Y lamentablemente te digo, dentro de la configuración del acceso a la administración pública, nuestro certificado de votación cada vez tiene menos obligatoriedad en trámites públicos, pero sigue siendo requerido. Sí, muchos trámites. Entonces es un espectro de votación obligatoria o pena de sanción. Acá en el esquema voluntario no hay sanción. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué votar desde la estructura legal? Ahora, si quieres que estuviera el Estado diciéndote vota. Ahí con vota o hay tabla. Sí, vota o te sanciona. Claro. Y tú sabes que cuando le metes la mano al bolsillo te molesta, ¿sí? Claro. Y de hecho que las sanciones, te digo, no solo son para el tema de votar, sino si no te capacitas para ser miembro de Junta Receptora del Voto, no vas. Son unas sanciones bastante potentes, es medio salario. Son como $3,600, una cosa así. Empiezan con el medio salario y pueden llegar a $4,600. Entonces es bastante costoso, ¿sí? Son otro tipo de políticas y demás, pero además no acudir a ser miembro de Junta Receptora del Voto de manera beligerante, inclusive es una sanción por infracción electoral. Entonces, mejor acudimos, es un deber ciudadano, y capacitémonos. Sí, ahora ya no nos podemos capacitar virtualmente, pero capacitémonos. Es un tema de conciencia, ¿no? Claro. Entonces, ahora, yo veo esto que es una cuestión más que nada
técnica de alguna forma, Ajá. pero me gustaría hablar ese versus, la parte Democrática, tal vez. democrática, y podríamos decir, sí, democrática más que nada. ¿Ya? Filosófica incluso, Claro, de con todo por qué gusto. debemos votar. ¿Qué te parece a ti? Borremos un poquito esto. Ajá. Tenemos esta parte para las conclusiones. Sería, en el lado técnico, pongamos Sí. en ese sentido, está la obligatoriedad. Eso es lo principal. Ajá. Ahora vamos con el lado Ya. democrático. En primer lugar, conceptualicemos, George, qué es el voto. Ajá. ¿Ya? ¿Qué es el voto? ¿Qué es el acto de votar? Ajá. Es acudir a una urna Sí. para tomar decisiones de candidatos, de consultas populares, de revocatorias del mandato, inclusive de consultas ciudadanas. Sí. Pero el voto, en este punto de la vida, y de acuerdo a la evolución histórica, Ajá. tenemos que irnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se consagran a los derechos de participación política como derechos universales. Sí. Entonces, el voto es un derecho. ¿Ya? Partiendo de ese lado. Vamos a partir de ese lado. ¿Sí? Es un derecho que tiene una concepción activa y pasiva. Eso es el desarrollo que se está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, él tiene una conceptualización activa. Versus una pasiva. Sí, pasiva. Y esto es sencillo de explicar. A ver. ¿Cuál es la conceptualización Ajá. activa del derecho, George? Sí. ¿Sí? Cuando tú lo ejecutas, es decir, votar. Y la pasiva, ser candidato Ser para que candidato. me voten. Ahora, Claro. hablemos del voto en la conceptualización de una consulta popular. El votante, ¿verdad? Sí, del votante. Sería nuevamente una conceptualización activa, ir a votar. Y en el pasivo te tomo la lección, ser consultado. Claro. ¿Sí? Igual en el tema de revocatoria. Entonces, es decir, propugnar algo, pero a la vez la garantía que tú tienes de ser consultado, de poder ir a votar, ser candidato o inclusive ser revocado el mandato. Claro. Entonces, es un derecho. Y el derecho, nos vamos hacia acá, no solo es del voto. Sí. Hablamos de un espectro más grande que es la participación política. Claro. ¿Ya? Ese es el principio. En los dos niveles igual, ¿no? Siempre. Elegir y ser elegido. Siempre. Entonces, la participación política, ¿qué es? Ajá. Tomar decisiones sobre los asuntos de interés público para que la administración pública, en este caso el Estado, te responda. Ese es el Con derecho. una particularidad. Sí. Gana el que más votos tenga. Siempre, siempre, siempre. Eso es democracia, ¿sí? Pero digamos que es un derecho de participación política, pronunciarse sobre asuntos del Estado. Con un sistema democrático. Con un sistema democrático, Ok. donde hay ganadores y perdedores. Entonces, ese es el esquema filosófico de la votación, ¿sí? Vamos dentro del mentefacto habitual. ¿Qué no es el voto? Ok. Ya, A hagamos ver, de eso eso, me sí. parece interesante. ¿Qué no es el voto? Ajá. Es no decidir sobre asuntos públicos. De hecho, filosóficamente se habla del voto o del no voto Ajá. como un tema solo de apatía. Se trata de conceptualizar filosóficamente a lo más sencillo. Apatía, no sé, no me interesa. No me pronuncio, No me importa. surfeo, ¿sí? Claro. No me interesa. Entonces, lo antagónico al voto no es el no voto, Ajá. es la no conciencia, no aceptación, apatía. No me interesa sobre el Estado. Soy un ente Más más. que el hecho de no votar, sino la estratificación que tienes en tu ser, en tu alma, en tu ser. Sí, de no De no pertenecerte. pertenecer a ese sistema democrático. Exactamente. No respondes al contrato social. Claro. No te consideras sujeto social. O no te importa el devenir del Estado. Ya. ¿Sí? Entonces, esa es la apatía política. ¿Sí? No sé si le dejamos ahí. La apatía. Pongamos que es un tema. No, sí, apatía política, ¿ya? Ajá. Apatía política. Nada más que eso. Entonces, eso es lo que no es el voto. No querer pronunciarse sobre asuntos del Estado, asuntos públicos, De ley. y se acabó. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características del voto en el Ecuador? Sí. Sencillas. ¿Sí? Ya sabemos la primera. Obligatorio. Obligatorio. Secreto. Universal. Universal. Es decir, que todos podemos ir a votar, obviamente, con las restricciones modulatorias que tenemos, ¿sí? Bueno, ya sabemos que es obligatorio, perdón, aquí tengo mi polla. Y finalmente, directo.
Secreto, ya sabemos, nadie puede saber por quién o por qué tú votas. Claro. Esto está dentro también de los derechos, Claro, que es es el de la parte de- libre expresión de tu ideología bajo Sin un proceso que- racional. Claro. Sin que nadie te intervenga. Exactamente. ¿Sí? Pues nadie sabe por quién votaste, salvo que tú publicites tu votación. Claro. Garantía, Hay un sigilo. sí. La Hay un garantía sigilo. de qué es esto, George, de propugnación de ideología, concepción de vida, es decir, el desarrollo de la personalidad. El universal tiene que ver con el tema de participación política, todos lo hago podemos para todos, participar. Claro. ¿sí? Y directo, Claro. que no es delegatario. Porque antes, en las primeras constituciones del país, pues se definía quiénes eran ciudadanos y quiénes podían Así votar. Y es. para eso tenías que tener una cierta cantidad de dinero, De posición dinero, social, ser hombre. Ser hombre, Sí, además. Ajá. Haber participado previamente en otro proceso político, bueno, un sistema inclusive que deviene históricamente del ostracismo, ¿no? ¿Tienes la calidad de ciudadano o no tienes la calidad de ciudadano? Acá es universal, ¿sí? Sí. Recordemos que inclusive nosotros tenemos una universalidad más grande, que es el voto de los ecuatorianos en el exterior. Además, Recientemente operativizado desde el año 2008, operativizado, ya existía en la Constitución del 2018, pero los ecuatorianos pueden pronunciarse en el exterior. Del siempre- 98. Perdón, del 98. Ya se lo consagró, pero se lo Sí. operativizó en el 2008. Es decir, ecuatorianos en el extranjero van a la embajada, consulado, votan por asuntos de interés nacional o candidatos nacionales, presidente, vicepresidente, el binomio. Finalmente no dejan de ser No ciudadanos. dejan de ser ciudadanos. ¿Ya? Entonces, ese es un concepto ulterior de la universalidad. ¿Sí? Entonces, esa es la concepción filosófica. Yo te diría, si es que tú quieres ponerle en la parte de conclusiones, Sí. que es un derecho. Un derecho. ¿Ya? Y aquí viene el esquema estatal. Nosotros tenemos un Estado constitucional de derechos y de justicia, pero también caemos dentro de la teoría garantista de derechos o del garantismo. Sí. No me gusta utilizar garantismo, pero digamos que es garantista. ¿Cuál es este esquema? Que por cada derecho que tú tienes una o dos garantías. Es decir, el esquema del voto, el derecho del voto está garantizado y tiene varias garantías. ¿Cuáles son? Ya, entonces ahí si quieres poner es Las garantizado. garantías. Garantizado. Sí. Tienes garantías judiciales. ¿Cuáles son las garantías judiciales? Que tú puedes reclamar en el caso de la vulneración de tu derecho. ¿Dónde? Si sientes que Si pasó. sientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Es una jurisdicción especial. De la ¿ya? justicia, que De antes la no había, ¿no? No existía. No existía. Y se creó en él. Tú 2008. que trabajaste ahí, me 2008. parece. Sí, fue mi ¿Tu primer pri- trabajo remunerado. sin ¿Fue ser tu primera abogado. chamba? No fue mi primera chamba. Mi primera chamba fue a los 14 años. Muy de bien, hecho. muy bien. Sí. Entonces, fue mi primera chamba formal. Ya. Sin ser abogado, me titulé y seguí trabajando ahí. Por ahí 2 años estuve ahí. Por eso es que te cuando recién se conoces el fundó. tema electoral Sí, a profundidad. sí, Por sí, eso sí. te llamamos acá. Muy bien. Gracias por eso. Entonces, tienes garantías judiciales, ¿sí? Sí. Pero también tienes garantías administrativas. ¿Ya? ¿Cuáles son las garantías administrativas? Las operativas, es decir, CNE. Que todas estas características sean Estén respetadas. condicionadas a lo que se esté haciendo, ¿no es cierto? Así es. Y finalmente, tienes una garantía ulterior que es la más interesante de todos, la garantía democrática, ¿sí? Que es la aceptación de los resultados porque estas dos funcionan. Claro. Es decir, tú no contradices los resultados porque ya activaste garantía administrativa judicial y es una garantía democrática. Entonces, eso es lo más interesante del sistema que nosotros tenemos, que no puede ser contravenida la democracia porque tienes garantías más abajo, ¿me entiendes? Claro. Eso es lo bonito de nuestro sistema, ¿sí? Ahora, que tú no confíes en CNE, que no confíes en TCE, ya entramos a otro tipo de factores, ¿no? Incluso puede caer en la apatía, ¿no? Sí, incluso puede ser una derivación de la apatía, pero también esto es más que nada de acuerdo a las actuaciones históricas de los organismos. Es más Claro. o menos lo que está pasando en la justicia, estamos en una implosión. Sí. El CNE está tal vez en una implosión en este momento porque no ha habido el cambio de los consejeros. Y pues no tenemos escándalos tampoco, ¿no? No hay denuncias de fraudes Claro. ni nada. Y en el tema judicial el TCE no te suena mucho, tal vez con decisiones No es controvertidas tanto a veces. para el pueblo, sino más bien para los candidatos. La técnica, sí. Así es. Sí. Entonces, esa es la concepción, digamos, un poco filosófica aterrizada al concepto ecuatoriano, ¿sí? Entonces, creo que ese es el siguiente tema. Claro, aquí creo que viene la parte importante de un poco, si se puede decir, filosofar en esto de elegir
y ser elegido, ¿verdad? Por ahí creo que debemos irnos en este momento. Claro. ¿Cómo vamos por ahí? O en la coyuntura, elegir y ser consultado, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué es lo que pasa en el tema? Aquí ya nos vamos a entrar a otro concepto. Porque elegir y ser elegido entra dentro de lo que se denomina sistema electoral. Claro. ¿Ya? ¿Qué es un sistema? Yo siempre les digo así a mis alumnos, el sistema que funciona en tu computadora es un conjunto de pasos o secuencias que te genera un resultado. El sistema electoral finalmente es eso, ¿sí? Es un conjunto de pasos, de instituciones que empiezan a generar una máquina para que tú finalmente tengas la expresión de elegir y ser elegido, ¿ya? ¿Qué es elegir? La habilitación para ser votante, ¿ya? Pero nuevamente nosotros tenemos una restricción operativa, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cómo determinas quiénes votan? Ya sabemos, obligatoriedad, no obligatoriedad, voluntariedad, 16, 18 años, 18, 65, personas con discapacidad, igual es voluntario, ¿sí? Pero ojo con un tema, tú requieres de una habilitación de derechos. ¿Quiénes no pueden votar? Personas que tienen suspendidos los derechos políticos o que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Entonces, ahí tienes la primera disgregación. Claro. ¿Sí? No todos podemos elegir. Siempre tiene que estar vigente tu derecho. Claro. Y el ser elegido. Ahí viene la complicación más grande que hay. ¿Por qué? Porque el ser elegido no es una variable independiente. En el Ecuador es dependiente ¿de qué? De tener organización política. Hasta la Constitución del 1998 y con la ley electoral antes del Código de la Democracia se preveían las candidaturas independientes. Sí. Jorge Imbaquingo quiere ir a ser candidato. ¿Recogías un número de firmas? Sí, yo también. Nada que eso. Estoy bien desde mis clases, mi pizarra y demás. Vamos a decir, en el caso no... En el supuesto no contemplado. En el supuesto no consentido. No consentido, no contemplado, sí. Entonces verás, ¿qué es lo que pasa para ser elegido? Antes tú podías recabar un número de firmas, presentabas al CNE, el CNE te hacía un check y tú eras un candidato independiente. Pero a raíz del 2008, tu ser elegido depende de dos cosas. Número uno, que haya organización política. ¿Sí? Que te respalde. Que te respalde, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa esto? Que tú tengas una pertenencia a la organización política. Pero ahí tienen el bypass, candidatos invitados, ¿sí? Sin límites. De hecho, el presidente Noboa es un candidato invitado en una coligación de dos organizaciones políticas que no tenían militancia. Ese es el claro ejemplo. Y es interesante, George, en las elecciones 2008, solo una candidata, ya sabemos quién es, tenía militancia en organización política. El resto, todas las demás no existían. Invitados. Invitados. Y de hecho también no se dice que Luisa González tenía una militancia absoluta porque recuerda que de AP pasaron a ser RC y toda la vaina, ¿no? Entonces, ese ser elegido primero necesitas tener organización política o que una organización política te invite a ser candidato. Te respaldo. Segunda cosa, George, el ser elegido también está condicionado a unas elecciones primarias o internas, ¿sí? Donde la organización política se te pone de acuerdo y te dice, sí, Jorge Imbaquingo va como asambleísta número 2, periferia, sé dónde vives, circunscripción 4, de Pichincha, ¿ya? Pero nuevamente esas primarias no están controladas por el CNE. Claro. Estamos ante la figura distorsionada monolítica de cacicazgo. Es decir, tú eres, vive aquí y solo puede votar. Puede ser elegido aquí. Sí, pero también estás como, tú eres. Líderes hegemónicos que están tomando decisiones sobre cómo va la lista, ¿ya? Y finalmente tienes la condición territorial, George. Eso es lo más importante. Sí. Para las candidaturas que son seccionadas territorialmente hablando, asambleístas, ¿sí? En este caso, alcaldías, prefecturas, miembros de juntas parroquiales, tienes que haber nacido en el territorio por el cual te estás postulando, pero además tienes que haber votado en ese territorio previamente, ¿ya? O demostrar domicilio, como una casa. Claro ejemplo, ¿sí? Sin alusiones personales. Daniel Noboa, asambleísta, ¿por qué provincia fue? Me parece que por Santa Elena. Muy bien, porque tiene domicilio en Olón. Gracias. El clarísimo ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Y él tiene registrado su domicilio en Olón y vota en Olón. Cosa rara, ¿no? Tal vez en sus vacaciones y demás, pero bueno, es cuestiones personales, no me voy a meter. Ese ser elegido entonces tiene 3 condicionamientos, ¿ya? Número 1, pertenecer a organización política, que una organización política te auspicie, ser elegido en primarias y tiene representación territorial.
Porque además, dentro del esquema de universalidad, George, tú no tienes requisitos para ser candidato, es solo ser ecuatoriano por cualquiera de las modalidades, nacimiento, naturalización, nacionalización, otorgamiento de nacionalización, lo que sea, haber cumplido los 18 años y tener tus derechos políticos. La única limitación que hay es en el caso del presidente, que es un tema etario de 35 años. 35 años. Entonces, como tú ves el tema de elegir, no hay condición. El ser elegido sí tiene condiciones. Muchas más ¿sí? condiciones. Muchas ¿no? más condiciones, pero de hecho son condiciones sencillas de cumplir. Sí, Sí, pues son prácticas. son además. prácticas porque ya lamentablemente en el Ecuador un subsistema que es el de organizaciones políticas ya no tiene control el CNE, no se han intentado poner los límites respectivos de los candidatos invitados, hemos sido consultados académicamente sobre esto, no nos han parado bola y esa es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, si le quieres sacar también acá, es un derecho garantizado, Sí. pero también es un derecho condicionado. Ese es el otro concepto, George. Está condicionado. Está condicionado. Ahora viene la parte final de este programa que se llama La Pizarra de C, y es que vamos a hacer de alguna forma una valoración de este tipo de cosas. Es muy complejo, pero de alguna forma sirve para ya finalizar. De todos estos conceptos que hemos manejado, ¿cuál es el más importante? Siempre tener la conciencia de que es un derecho. ¿Sí? Entonces, si le calificamos, podríamos darle de 0 a 10, ¿cuánto? 14. 14. No, mentira. No, 10, 10, ¿verdad? 10. Ajá, sí. Ok. Siempre hay que tener la conciencia de que el pronunciamiento político, ¿sí? es un derecho, ¿sí? Y que el derecho, en el esquema del Ecuador, está garantizado. Así que el tema de derecho y garantía van de la mano y tendría que ser igual más 10. Perfecto. ¿Sí? Entonces no hay una ponderación ahí. Que sea garantizado, ¿no? Así es. Ajá. Ahora, esta cuestión de la condición, de ser condicionado, nos hace más o menos democráticos. Sí, obviamente. Ahí viene un problema, Ahí viene ¿no? un tema, verás, ahí Ajá. hay un autor que yo siempre cito, ¿no? Ajá. Que es Luigi Ferraioli. Ferraioli. Sí, Ferraioli tiene, aparte del derecho y la razón, que es ese librazazazazazo y que te cuesta leer, tiene un ensayo muy sencillo, que yo siempre lo recomiendo, se llama Poderes Salvajes, ¿ya? Ok. ¿Y qué te dice Ferraioli? Te hace una reflexión súper sencilla, ¿sí? Te dice, la democracia implica derecho, es decir, reglas, ¿sí? Pero el derecho no necesariamente es democrático. Es decir, no siempre es aceptado ni es una regla aceptada por todos. Entonces, los condicionamientos vienen a ser reglas, vienen a ser no derechos no derecho en la concepción de un derecho, sino viene a ser reglas y condiciones. Claro. ¿Ya? Que si tú no las cumples, no ejecutas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en el esquema ponderativo que nosotros estamos hablando, le pondría igual un 10 porque toda regla debe ser cumplida, no hay excepciones. ¿sí? Sí. Si no, preguntémosle a Alvarito Noboa, cuando se quedó fuera Claro, con una sentencia y unas acciones ahí un poco raras, pero el cumplimiento normativo no es una excepción, es nuevamente una obligación. Entonces, tendría también el 10. Ya sé a dónde vamos a llegar con esto, ¿verdad? Ajá, así es. La obligatoriedad, ¿qué pasa con la obligatoriedad? Creo que ese es un tema muy complejo. Es muy complejo. Porque a la final con eso estamos subvencionando la carrera política de ciertos personajes. Ya te entiendo por dónde vas, porque las multas pasan al fondo del CNE y el CNE les paga a las organizaciones políticas. Sí, la obligatoriedad es un debate amplio que se tiene en el mundo, de hecho, ¿no? Sí. Y somos de los pocos países que todavía tienen un esquema de ¿Sabes voto. otros países? Te tendría que averiguar Ya. el dato. Como el tema fue así, me sorprendiste, hubiese venido más preparado, pero no tengo el dato. Al menos regionalmente son solo 2 países, pero digamos que ya vamos al concepto de obligatoriedad. Sí. ¿Hacia dónde va la tendencia? Hacia ir eliminando la obligatoriedad del voto, ¿sí? Pero eso nos rompería todo el esquema que acabamos de hablar, porque nosotros No pensamos en este sentido. Sí, pero no necesariamente, George, y te digo por qué. Existió un fenómeno súper interesante en unas elecciones seccionales, en las que fue electo Jorge Yunda, ¿sí? Ok. Jorge Yunda es elegido con el 16% de la aceptación ciudadana por la polarización de por la dispersión, sí, atomización, por la dispersión de candidatos. Sí. Y su ganancia fue aceptada. 18 candidatos. 18 candidatos y 17% de aceptación. ¿Hubo recursos o garantías judiciales o administrativas? No.
se aceptó. Se estaban cumpliendo las Se reglas. estaban cumpliendo las reglas, ¿sí? Entonces, si ves cómo nosotros vamos flexibilizando como ecuatorianos en ese sentido, ya. El caso de esta junta parroquial de Calacalí. Sí. ¿Qué pasó? Ganó el nulo. Un hito, ¿no? Un hito, ¿sí? Sí. Ganó el nulo. Sí. Se están repitiendo las elecciones, entonces ya hay un pronunciamiento. Mira que en las últimas elecciones extraordinarias, el nulo tiene los niveles más altos históricos, 23%. Fue brutal, 23% es brutal. Apatía política. Ya estamos en ese nivel. Ya estamos en ese nivel donde la obligatoriedad no es garantía de legitimidad. ¿Ya? Tenemos que buscar otra concepción. Tenemos que buscar otra concepción. Para ir, ¿cómo debemos ir a votar? Exacto, ¿sí? Y Que es el voto consciente. Claro. ¿Sí? Y el voto racionalizado. En ese sentido, el tema obligatorio es restrictivo y ahí sí podríamos poner un menos. Sí, o sea, se está cayendo, ¿no? Digamos que menos 1, menos 2 ya. No, todavía no. Todavía no. No, todavía está positivo, pongámosle un 3, pero va en amplia caída. En amplia caída. Está yéndose hacia abajo. Es la tendencia. Es la tendencia, sí. Es que en el Ecuador las manifestaciones políticas tienen que ser atendidas, George. Ya el nulo te va ganando. Ya la dispersión de organizaciones políticas te va ganando. Hemos aceptado candidatos. Pavel Muñoz, ¿con cuánto ganó? 23%. 23%, ¿no es cierto? Es el candidato, es el candidato que llega a ser alcalde, ¿sí? ¿Hay crítica en cuanto a la legitimidad? No, la de Yunda tampoco. Nada. La de Yunda un poco tuvo, ¿ya? Sí. Pero la de Pavel ya se asentó. Y ese fenómeno se va replicando en el país. Entonces tú estás aceptando cada vez decisiones con menores rangos de proporcionalidad legitimadora. Entonces vamos, y en algún momento yo te digo... Estamos en ese camino. Estamos en ese camino, sí. Está un poco difícil, pero vamos por ese lado. Vamos a ese camino, sí. Bueno, y finalmente, personalmente, ¿por qué crees que se debe votar? Yo todavía, verás, la academia es utópica, George. ¿Sí? La academia es utópica y yo fuera del papel de profesor. Fuera del papel de profesor. Fuera del papel de profesor. Porque a mí sí me interesa pronunciarme, voy a hacer un yoísmo, me interesa pronunciarme sobre asuntos de interés público. No necesariamente el tema de la legitimidad, pero sí una responsabilidad. Es decir, intrínseca. Sí, es que eso es, yo voté por esta opción, ¿sí? Como nuestro voto es secreto, tú te haces responsable de su decisión. Suena horrible lo que te voy a decir, ¿sí? ¿Recuerdas del efecto Lazo? ¿Ya? Que es un efecto postelectoral de alineación de una tendencia que no existe. Que no existe. Ya, luego hubo el antiefecto Lazo, que era tú te haces responsable por haber votado por esa persona. Ya, mi voto secreto, no te voy a decir por quién voté, pero hay ese señalamiento. Así es. Y perdóname el coloquialismo, no me vas a dejar mentir en la familia, con los amigotes, tu candidato, tu presidente me hizo esto. Exactamente. Entonces, por ahí va, ¿me entiendes? Entonces, yo sí tengo que hacerme responsable de mis decisiones. Y todavía creo que estamos siempre a tiempo de hacernos responsables de esas decisiones. Y por último, si es que no estás de acuerdo con un régimen de gobierno, hacer la reclamación correspondiente cuando tienes la conciencia de no haber votado por esa persona. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por haber venido aquí a la Pizarra EC. Y haber disertado sobre este tema que es un poco complejo, ¿no? Sí, es durísimo. Pero bueno, la metodología también es que salgan las ideas libres antes de venir y con una cuestión prefabricada, preparada. Sí. Entonces, espero que te hayas divertido, espero que se hayan divertido, queridos amigos del comercio. Recuerden, aquí están todas nuestras redes sociales, comenten, ¿les parece lo que dijo Esteban? Hay cosas que no les parecieron, coméntenlas. Aquí estamos siempre para recibir este tipo de feedback. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto, George, y más con esto, invitarás más seguido. Pero por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un resto de jornada espectacular.